Ya estoy de regreso en Mujeres y Yo a través de radiolatinoinc.com y como cada lunes ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo Peter Jansen, que quiero compartirles que fíjense, bien que lo pensaba yo, pero ya lo descubrí porque él me lo acaba de confesar, porque me dice, hoy el tema precisamente que vamos a tocar es referente al miedo. ¿A qué le tienes miedo? Y al momento de enlazarnos le pregunto, ¿qué onda, Peter? ¿Listo? Sí, a punto de descubrir a qué le tienes miedo. Quiere decir que me está conociendo Peter con este taller, ¿ya ven? Tómenme de referencia así como Peter, porque así como él me está descubriendo, yo también me estoy conociendo a mí mismo con todos estos ejercicios que nos comparte y obviamente estas reflexiones que escuchamos todos los lunes aquí en Mujeres y Yo a través de radiolatinoinc.com. Peter, buenos días. Muy buenos días, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por allá? Todo maravilloso. Aquí un clima excelente, que la verdad ya se siente el cambio de clima. Todavía se siente el calorcito, pero un calorcito como que más relajado, ¿sabes? Como que más fácil de sobrellevarlo y duermes muy a gusto. Entonces las cosas van bien por acá, Peter. Que ya mero vienes por acá por, bueno, no en California, pero sí cerquita, ¿no? A Utah. Sí, voy a estar en Utah, creo que del 24 al 29 de octubre. Genial, pues ya mero, Peter. Ojalá podamos acercarnos un poquito para verte por allá. Pues ojalá y sí. Voy a estar de conferencia en conferencia, pero estaría genial que algún escucha se acercara y nos sentamos a tomar un cafecito, un té. No, espérame, Utah. Nos acercamos a tomar un vaso de agua o del estilo. Claro, por supuesto. Peter, hoy abordamos este tema. ¿A qué le tenemos miedo? Creo que todas las personas, incluyéndome, sabemos perfectamente a qué le tenemos miedo, pero ¿sabes cuál es el miedo más grande? Enfrentar precisamente esos miedos. Sí, es muy cierto. En realidad hay pocos miedos reales. La mayor parte de los miedos son percibidos, son simplemente una percepción. Claro. Pero es que cuesta. Y para eso, pues, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y aceptar nuestros miedos, no solo hacia nosotros mismos, sino aceptárselos hacia el mundo. Porque si tú aceptas el miedo que tienes, curiosamente es un paso más cercano a poder aceptar la ayuda que necesitas. Ok. Eso es muy importante. Yo te puedo decir, mis miedos más fuertes, ¿quieres adivinar cuáles son? Pues el que me imaginaría de así de entrada, o sea, y conociendo toda esta superación que has tenido en tu vida y en tus accidentes, creo que tu miedo más grande es quedarte incapacitado sin poder hacer cosas, ¿no? Como ya he estado ahí, ya sé lo que se siente. Claro. Entonces ya no le tengo tanto miedo. Bueno, tienes razón. Pero lo que pasa es esto, o sea, sé que hay algo más allá de mí. Ajá. Sí, sé que no pasa lo que pase en esta vida. Simplemente mi vida, a comparación de la vida de tanta gente que hay en este mundo, pues es relativamente insignificante en el todo, ¿sí? Claro. Y lo que quiero hacer es hacerlo lo más significante posible, pero no para mí, sino para otros. Mi miedo más grande son dos. Son el miedo al fracaso y el miedo al éxito. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Sí. Es súper sencillo. Y para mí fue muy difícil llegar a esa conclusión. Y de hecho, llegué a esta conclusión de la manera más honesta durante el Camino de Santiago. Estas son reflexiones que hicimos en el camino, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? No es el miedo al éxito en general. Por ejemplo, ¿qué pasa si llego al Camino de Santiago y después qué? Si lo acabo, ¿y qué? ¿Después qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué otro camino voy a tener que hacer? ¿Qué otro reto necesito emprender? ¿Sí? Pero también está esto de llegar al éxito y decir, ¿y ahora qué hago? Ahora estoy en un territorio desconocido. Claro. Y el darme cuenta que toda mi vida ha sido eso, que toda la vida he llegado a un éxito, me doy la vuelta y vuelvo a seguir otro. Eso es interesante, pero lo que pasa es que yo he ido allá con propósito. Y mi propósito es poder ayudar a la gente, poder agregar valor en todas mis interacciones humanas.
el miedo es llegar a hacerlo en todas mis interacciones humanas y empezar a dejar de valorar ese propósito. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Y por qué lo digo abiertamente? Porque sé que si lo digo abiertamente, ustedes me van a entender más como persona. Y si me entienden más a mí y entienden más mi aspecto humano y no solo mi voz, entenderán que pues yo, al igual que todo el mundo en este planeta, necesitamos ayuda en ciertas cosas, ¿sí? Y que no importa qué consejo esté yo dando, lo más seguro es de que sé dar ese consejo por las cosas que he vivido, por las cosas que he aprendido y por las cosas que he sufrido, ¿sí? Conóceme como persona y confiarás mucho más en mí. Pero también si confías más en mí, vas a llegar a confiar más en ti, ¿no? Por eso lo digo abiertamente. Mis dos miedos. Ahora, vamos a ver de dónde viene el miedo y me gustaría que me dijeras el tuyo. Bueno, precisamente ahorita que lo mencionaste y me identifiqué porque uno de mis más grandes miedos es porque yo, por ejemplo, ahorita me encuentro precisamente en esa lucha, ¿no? De alcanzar mis metas, de lograr mis propósitos personales, profesionales. Y mi más grande miedo, y de verdad que ahorita a veces hasta me congela, es precisamente pensar en el fracaso, ¿no? En saber que en este momento no lo estoy logrando y que de una u otra manera lo interpreto como si estuviera fracasando. Sin embargo, y así como paréntesis, no sé lo que me vayas a aconsejar o lo que nos vayas a compartir, pero una persona con la que lo hablé me dijo que no podía estar viviendo con ese temor porque al final de cuentas, pues los tiempos son diferentes para cada quien. Entonces a lo mejor este no era mi tiempo. Hasta tú lo compartiste aquí también en Mujeres y Yo. Y que pronto a lo mejor sí. O sea, y que aquí el punto era no desesperarse. Pero en general creo que ese es mi más grande miedo. Fracasar, fallarle a mí mismo y obviamente a mis seres queridos, ¿no? Principalmente a mi hija, a mi esposa, a mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Pues gracias por tu honestidad. Es algo muy, muy, muy pesado el miedo que tenemos. Claro. Algo que te pesa bastante y si lo tienes así, vamos a ver de dónde viene. El miedo no es más que una percepción de una proyección de tus emociones hacia el futuro. Exacto. O sea, de hecho, de una manera distinta, te estás enfocando en lo que va a poder o en lo que podría llegar a suceder sin que haya sucedido. Exacto, sí. Entonces, la persona que vive con miedo sufre el miedo dos veces. Lo sufre mientras lo tiene y lo sufre cuando sucede. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano es un experto en básicamente pensar en tantas posibilidades del futuro que el 99% de ellas nunca se convierten en realidad. Es verdad, tienes totalmente la razón, Peter. Siempre pensando en cosas que, pues, ni han sucedido y ni siquiera, como lo mencionas, pueden llegar a suceder, ¿no? Sí, muchas veces no van a llegar a suceder. Y qué martirio, ¿verdad, Peter? Qué martirio estar viviendo así nuestras vidas. Claro. ¿Y qué sentido tiene? Claro. Sinceramente, ¿qué sentido tiene vivir la vida así? Exacto. Si siempre estamos con un pánico de qué es lo que va a suceder, entonces nunca vamos a hacer nada. ¿Sabes qué? Si siempre estás en un pánico de lo que va a suceder, mejor enciérrate en tu casa, ponte guantes de látex y no toques nada que te pueda llegar a enfermar. Claro. Entonces, necesitas vivir en una burbuja y aún así necesitas tener mucho miedo. ¿Qué tal si se te acaba el oxígeno? Wow. O sea, no puedes vivir en miedo, necesitas vivir en el presente. Y vivir en miedo significa que desplazas tu enfoque del presente hacia el futuro. Y eso significa que siempre vas a vivir en ansiedad. Y si siempre hay esa ansiedad, nunca vives en felicidad. Wow. Ahora sí. Todo tiene sentido, ¿no? Es que, sinceramente, de las 6 emociones universales, vamos a ver, las 6 emociones universales, se les había comentado. Claro. Vamos a ir de pasado hacia futuro. Entonces, siempre hay un desplazamiento. Cada emoción tiene un desplazamiento.
estas emociones universales las utilizamos mucho cuando estamos haciendo cosas como detección de mentira y engaño, cuando estamos sacando perfiles de comportamiento, cuando estamos tratando de identificar algún tipo de emoción dentro de algún personaje que quizás esté a punto de hacer algo malo. Forensicamente se establecen para ver por qué cometió alguien un crimen. Les estoy diciendo esto de la parte de inteligencia y la parte militar y la parte de seguridad y todo, para que sepan que en realidad es algo que funciona. No es ni esotérico, ni poco probable, ni metafísico, es lo más cercano a la ciencia que nos vamos a acercar en cuestión de emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la tristeza, y ese es un enfoque muy en el pasado, ¿sí? Luego tenemos la rabia, que es un enfoque un poquito más, está en el pasado, pero está un poquito más presente. Uh-huh. Luego tenemos ¿cómo se llama esta palabra? Siempre se me olvida en español, desprecio. El desprecio, que es una consecuencia a una acción que alguien más hace y la sientes en ese momento, pero está siempre refiriendo a lo que hicieron o lo que dijeron o la acción, ¿sí?, que hizo que sintieras eso. Entonces eso también está un poquito en el pasado. El asco lo vives bastante en el presente, porque primero tienes que tener ese estímulo y luego te da el asco. Claro. ¿Sí? Entonces lo vives un poquito en el presente, pero sigue estando en el pasado. Está después la alegría, que es la única que está siempre en el presente. Claro. Y en el futuro siempre tenemos el enfoque del miedo. Nada más son 6 y ya, 6 emociones universales. Si siempre te enfocas en el futuro, puedes hacer una cosa, puedes estar corriendo hacia el placer, ¿sí? Y si te enfocas en el pasado, vas a estar siempre huyendo del dolor. Pero ya sea que te estés enfocándote en el placer o huyendo del dolor, estás corriendo hacia el miedo. Wow. ¿Sí? Sí. Porque siempre estás buscando un destino que no es el destino en el que estás en este momento. Lo único que existe en el mundo es el presente. Lo único que existe en el universo es el presente. Claro. Punto. Ya. Lo demás ya fue y lo que sigue no sabemos. ¿Sí? Pero si tienes miedo y, por ejemplo, tenerle miedo al fracaso, significa que vas a vivir ese miedo y vas a vivir esa ansiedad de fracasar sin siquiera haber fracasado. Claro. Y luego lo curioso es que en el momento que fracasa dice uno, bueno, pues fallé, ¿sabes qué? Que aprendí y a la próxima no va a ser lo mismo. Y de repente ya no tienes ese miedo y dices, espérame, ¿por qué estuve sufriéndola tanto? Exacto. ¿No? Me decía mi papá, no le tengas miedo a las cosas. Tú acuérdate de lo que tienes ahora y tampoco sufras las cosas que te sucedieron, porque si te sucede algo ahorita, tú piensas, en algún momento, sea en 10 años, 20 años, 15 años o en 20 minutos, te vas a reír de esa situación, ¿sí o no? Así es. Y si la respuesta es sí, pues entonces ríete de una vez, porque el tiempo nada más hay uno y es el presente. Sí, caray. Definitivamente creo que debemos de poner más atención precisamente a esas cosas que vivimos en el momento, que vivimos en el presente, y obviamente sí prepararnos, porque con esto que dice el Peter de no enfocarnos mucho en el futuro no quiere decir que esté mal que pensemos en quizás ahorrar para un mejor patrimonio en el futuro. O sea, eso sepáralo, ¿no? Porque muchas personas lo pueden llegar a confundir también. Entonces eso no está mal. Simplemente que nuestras emociones nos lleven a pensar solamente en el futuro, a solo tener temor ante lo que pueda llegar, pues no es vida. Como lo hablamos aquí con Peter, creo que vivir el presente es lo mejor que podemos tener. Es lo único que hay, como le dice la canción de Julieta Venegas, ¿no, Peter? Exacto. Y mira, curiosamente que estás hablando de los ahorros. ¿En qué momento estás ahorrando? En el presente, exacto. Exacto. Wow. Entonces, el buscar un futuro para tu familia significa que estás planeando en el presente y ahorrando en el presente. Claro. Y ese viaje del ahorro y la planificación existen en el presente, disfrútalas en el presente. Exacto. Después de eso, olvídate, porque automáticamente ese presente va a volverse, ese futuro que planeaste se va a convertir en presente.
Y ¿sí? posteriormente en pasado, ¿no? Que al final de cuentas es una cadena que en todas las situaciones de nuestras vidas las vamos a encontrar, pero sin duda alguna el presente, creo que ya nos los dejó claro Peter, es y será siempre el más importante. Yo creo que la repetición es la madre de todo aprendizaje, ¿no? Claro. Porque esto creo que es lo que más hemos repetido aquí en este programa, Sí, que debemos estar presentes. Y para estar presentes, lo único que tienes que hacer, fácil, ahí les va el hack. Para estar presente, enfócate en tu respiración. Para estar presente, y si te estás enfocando en tu respiración y no puedes porque la tristeza te está ganando, o la rabia te está ganando, o el asco, o la decepción te están ganando, algo negativo te está ganando, haz la posición estrella, la que siempre hemos hablado, ¿sí? Uh-huh. Así nos ponemos con las piernas lo más abiertas posibles, parados, los brazos en cruz y lo más abiertos lo más posible, los dedos abiertos, palmas para arriba, ver hacia arriba, sonreír, ¿sí? Y eso te pone muy en el presente. Y si aún así no puedes ponerte en el presente, necesitas entender que tienes el poder, tú, de reinventarte cada segundo que respiras. Con cada respiración tienes ese poder. Y si no sabes cómo, no te preocupes, ¿sí? Participa en nuestro concurso para ganarte nuestro taller, para aprender a completamente reinventarte. Definitivamente, ya lo sabes, a vivir el presente, y precisamente para estar más en el presente, ¿por qué no? Te unes a las redes sociales de Peter Jansen, que lo puedes seguir ahí en Instagram como Inteligencia Emocional Ya y en Facebook como Coach Peter Jansen. ¿No es así, compañero? Correcto. Amigo? Correcto, absolutamente. Y en LinkedIn como Pete Jansen, P-E-T-E-J-A-N-S-E-N. Eso, el buen Pete, o el buen Peter, como nosotros lo conocemos acá en Mujeres y Yo. Peter, te mandamos un abrazo, deseándote excelente resto de semana. Bueno, apenas es inicio de semana, así que excelente inicio de semana y que logres todos tus propósitos y que vivas mucho, pero mucho en el presente, amigo. Gracias, igualmente. Y acuérdense que tenemos ese taller que estamos dando aquí en Radio Latino Inc. Claro, sí, no lo olvides. Si llegaste tarde a esta transmisión también, recuerda que retransmitimos este programa en punto de las 3 de la tarde, o bien también puedes buscar por ahí el video de esta llamada con Peter Jansen en YouTube y también en Facebook. Gracias, Peter, hasta el próximo lunes.